Hola, buen día chicos, en los colegios Leonel Euler. El día de hoy vamos a hablar del tema número 5, que es tejido epitelial. Este tema es exclusivo para los alumnos del segundo de secundaria Círculo Selección. Así que avanzamos. Hay que primero definir lo que son los tejidos epiteliales, ¿sí? Es un tejido constituido por abundantes células. Estas son poco diferenciadas, o sea, quiere decir que son muy similares, y tienen escasa sustancia intercelular. Si recordamos cuáles eran las partes de un tejido, las células y la sustancia intercelular. Entonces, en el caso de los tejidos epiteliales tiene escasa, lo que quiere decir que las células están muy unidas. Esta se forma a partir de tres capas germinales, ¿sí? Que se encuentran en el embrión. Tenemos el ectodermo, mesodermo y el endodermo. Por ejemplo, ahí tenemos un conjunto de células epiteliales que están íntimamente unidas. ¿Sí? Hay escasa sustancia intercelular, que son estos espacios donde termina la célula, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un tejido. Bueno, vamos a hablar de las funciones del tejido epitelial. En primer lugar tenemos protección. Hay que recordar que la epidermis y la piel que pertenecen al tejido epitelial van a separar el medio interno del medio externo. Es la primera barrera de protección. También tenemos el transporte transcelular, ¿sí? Es en el cual se da a nivel de las moléculas, ¿sí? A través de las capas epiteliales. Pueden, digamos, pasar de una capa a otra. Tenemos también la secreción, por ejemplo, la formación de mucosidad, enzimas u hormonas, ¿sí? Que son producidas por algunas glándulas. También la absorción, por ejemplo, la luz. Se sabe que estar 20 minutos eh, en luz solar ayuda a la síntesis de vitamina D. Y la función receptora, ¿no? Puede recibir y percibir estímulos externos. Ahí tenemos una de las características de los seres vivos, que es la irritabilidad, ¿no? Avanzamos. Tenemos la clasificación del tejido epitelial. ¿Sí? Se va a clasificar de la siguiente manera. En un epitelio simple y un epitelio estratificado. Epitelios simples o también llamado epitelio monoestratificado o epitelio estratificado o también llamado epitelio poliestratificado. En este tenemos en el epitelio monoestratificado o simple, tenemos el epitelio simple escamoso, epitelio simple cúbico, el epitelio simple prismático y el epitelio pseudoestratificado. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Y por otro lado, en el epitelio poliestratificado o epitelio estratificado, tenemos el estratificado plano, el estratificado plano queratinizado, el epitelio estratificado prismático, estratificado cúbico y el epitelio de transición. Epitelio simple escamoso o monoestratificado, también conocidos como endotelios. ¿Sí? Una característica de estos es que el tejido forma una sola capa y como son planos son capas muy delgadas, lo que permite el intercambio de sustancias, sea gases, sean nutrientes. Por ejemplo, se encuentra en la pared de los alvéolos pulmonares, que permiten el intercambio gaseoso, y también en la pared de los vasos sanguíneos, en este caso los capilares, que son los más pequeños, y pueden dar esta difusión de gases o nutrientes. Entonces acá observamos, ¿no?, cómo se conocen a estos endotelios. Y estas células permiten este paso de sustancias, ya que son muy delgadas. Tenemos el epitelio simple prismático. ¿Sí? Tiene, digamos, una forma, digamos, cúbica. Y se caracteriza porque tiene cilios. ¿Dónde encontramos este tejido? Se encuentra tapizando el interior de las vías respiratorias. También tenemos el epitelio simple prismático de borde estriado. Por ejemplo, poseen microvellosidades. ¿Sí? Acá, como ves, se encuentran alternando con células caliciformes. ¿Dónde los encontramos? Básicamente en el interior del intestino delgado. Ahora, hay que recordar que estas microbiosidades se van a encargar de absorber los nutrientes, ¿sí?, que se dan durante la digestión. Y eso se encuentra en el intestino delgado.
Por otro lado tenemos el epitelio pseudoestratificado. El término pseudo viene de falso. Estratificado, falsas capas. ¿Sí? Si observamos acá, parece que tiene dos capas, pero en realidad no es así. Tiene una sola capa. Y eso se da debido a que cada célula tiene diferentes formas. Algunas son más grandes, otras son pequeñas, lo que hace que parezca que tiene dos capas, pero en realidad no tiene dos capas. Entonces por eso se llama pseudoestratificado, ¿no? Falsas capas. En cambio, acá tenemos, por ejemplo, el epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? En las vías respiratorias. Ahí lo observamos al lado de células caliciformes que secretan la mucosidad. Sí, y estas microvellosidades ayudan a que se pueda transportar la mucosidad. Recuerden que la mucosidad sirve ¿para qué? Para que nos proteja de agentes extraños, ya que ahí se pegan bacterias, polvo, entre otras cosas, otras partículas. Ahora vamos a hablar del epitelio estratificado. Tenemos dos tipos, el queratinizado y el no queratinizado. Mira, epitelio estratificado plano queratinizado. Se caracteriza porque posee queratina. Y si recordamos, ¿qué era la queratina era una proteína. Ahora, la queratina se encuentra en la parte exterior y tiene una función de protección, impermeabilidad. ¿Sí? Ahí lo encontramos básicamente en la piel. Recuerden que se caracteriza porque al ser estratificado tiene muchas capas y eso nos permite, digamos, una protección mucho mayor. Acá observamos, mira, la queratina y acá observamos recién debajo las células. ¿Sí? Muchas capas de células planas. Básicamente se encuentra en la epidermis o como también es conocido como la piel. Ahora tenemos acá el epitelio estratificado plano no queratinizado. Este básicamente se caracteriza porque es de revestimiento y también se conocen como mucosas. Acá, por ejemplo, tenemos las varias capas de células planas que hay, pero no observamos en la parte superior queratina. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo puedes ver la transición de este tejido epitelial? Si tú ves la parte inferior de tu labio, o superior cualquiera, ves la parte externa que es seca. Eso es debido a la queratina. Pero ya ingresas a la parte de la boca, a la parte interna, el labio interno, ves que es húmeda. Eso es debido a la pared mucosa. Esa parte húmeda no tiene queratina. La parte externa sí la posee. Y ahí ves la diferencia y la transición del tejido, ¿no? Como menciona acá, tapizan la cavidad bucal, el esófago y también la vagina. Epitelio estratificado prismático. ¿Sí? Tiene forma, en este caso, formas cilíndricas. Me observen acá. Sí, se caracteriza porque tiene muchas capas, 3 capas de células prismáticas. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la bolsa lacrimal o en la faringe, por ejemplo, ¿no? Forma geométrica. Por otro lado tenemos el epitelio de transición. ¿Por qué se llama así? Ya que esta va a presentar, digamos, un cambio en su forma y estructura. Por ejemplo, el epitelio de transición se caracteriza porque se puede relajar y se puede, digamos, distender, se puede estirar. ¿Dónde encontramos esto? Por ejemplo, en la vejiga, en el uréter o parte de la uretra. Por ejemplo, la uretra se sabe que puede contener aproximadamente 500 mililitros o medio litro de orina. Pero hay muchos casos en el cual uno puede aguantar la micción, aguantar la orina, y esta vejiga puede crecer. Y ahí es donde entra a tallar el epitelio de transición, ¿no? Va a permitir que esta vejiga se pueda estirar y pueda crecer, hasta llegar a un punto en que ya no se puede aguantar y se tiene que liberar la orina. Entonces, esa distensión, ese crecimiento, lo permite el epitelio de transición. Una vez que se elimina la orina, vuelve a su tamaño normal. Epitelios glandulares. Estos se caracterizan porque van a producir sustancias. ¿Sí? Estas sustancias se van a liberar. Tenemos dos tipos de glándulas. La glándula exocrina, que se caracteriza porque un conjunto de células forma una sustancia y tiene un conducto que permite liberarlo al exterior. Y por otro lado, tenemos las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas se caracterizan porque no tienen un conducto de salida. Vierten su sustancia directamente a la sangre. ¿Sí? Entonces, si hacemos un repaso, mire, acá tenemos el conducto secretor, acá vemos las células que producen la sustancia y esta se libera
Ahí tenemos, por ejemplo, a las glándulas sebáceas, sudoríparas, salivales, tenemos a las glándulas lacrimales, por ejemplo. Dentro de las salivales, recuerden las glándulas parótidas, sublinguales, submaxilares. Por otro lado, vemos que su sustancia se libera al exterior, ¿sí? Tienen una salida. En cambio, en las glándulas endocrinas no, se vierte al torrente sanguíneo directamente, ¿sí? Y recuerden que los capilares son vasos que tienen un epitelio siempre plano, entonces permiten, digamos, este paso de sustancia, ¿no? Carecen de conducto excretor. A diferencia de las glándulas exocrinas, que pueden ser muchas diferentes sustancias las que libera, puede ser grasa, puede ser agua salina, puede ser la saliva, que tiene lipasa, entre otras cosas. La glándula endocrina solo libera hormonas, ¿sí? Y las hormonas que eran son sustancias químicas que generan una acción de un órgano o de una célula determinada, ¿sí? Carecen de conducto secretor. Y por otro lado tenemos también las glándulas mixtas. ¿Qué es una glándula mixta? Aquella que es tanto glándula exocrina como glándula endocrina. Por ejemplo, tenemos acá el páncreas. El páncreas puede cumplir una función exocrina cuando libera el jugo pancreático para la digestión a nivel del intestino delgado, o también puede cumplir una función endocrina cuando libera insulina, que es una hormona proteica, en la cual se encarga de llevar la glucosa en sangre a las células. ¿Sí? Ya sabemos que, por ejemplo, una enfermedad muy conocida como la diabetes genera un problema a nivel del páncreas, ya que no se libera insulina. Y esta falta de liberación de insulina hace que no se pueda llevar la glucosa de la sangre a la célula, lo que incrementa el volumen de glucosa a nivel sanguíneo y produce lo que es conocido como la diabetes. ¿No? Glándula mixta. Entonces, chicos, esto es todo lo referido al tema de tejido epitelial. Espero que haya servido de mucho y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Dejen sus comentarios si tienen alguna dudas o preguntas. Hasta luego.